¿Me escuchan? Sí, señor. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanito Marcelo, el auditorio es suyo. Bueno, gracias hermano. Primero quiero presentar a mi esposa que está conmigo aquí y mi esposa Sibila, que casi Hola. nunca sale en la tele, pero Mucho gusto. me acompaña por ahí un poco más allá. Bienvenida, hermanita. Bienvenida. Gracias, Dios te bendiga. gracias. Gracias. Bueno, déjeme un tantito que se me había apagado esto. Voy a poner los audífonos. Bien. Muchas gracias nuevamente, hermanos, por su invitación y la confianza que han tenido para invitarme para este estudio, que es una continuación del estudio que hicimos anteriormente, una continuación sí, que igual es separado, pero vamos a hablar de la adoración en espíritu y verdad, que es un texto que muchos han enseñado, ¿no? Muchas veces, todos ustedes, yo creo que los que enseñan también han enseñado este texto, pero quiero darle otra mirada en realidad. Quiero darle otra mirada con respecto a la versión de la Biblia PDA, una mirada de cómo lo traduce esa versión, que es muy interesante, que nunca se ha dicho así en realidad cómo es esa interpretación. Pero yo sé que van a estar de acuerdo en muchas cosas ahí. Solamente les voy a mostrar algunas cosas y, bueno, cada uno decide, ¿no es cierto?, cómo interpretarlo, de qué manera interpretar ese texto. Así que vamos a ver el título, digamos, que yo le puse es la adoración. Dios busca adoradores, en realidad. Lo que Dios quiere, ¿no es cierto?, es adoradores. Así que voy a compartir. Si no corren las imágenes, por favor me avisan, porque a veces no sé por qué no me corren. Ahí se ve, ¿ya? Así que cualquier cosa, por favor, me interrumpe. Los adoradores que Dios busca. Bueno, como es conocido usted, en Juan capítulo 4, dice que Jesús dijo a la mujer samaritana que Dios busca adoradores, ¿ya? En busca de adoradores, que le adoren de tal manera, ¿no? De tal forma que Él lo dice. ¿Y de qué manera Dios los busca? ¿No? Dios espera que la gente llegue a Él, ¿no? Yo creo que vayan anotando ahí algunas cosas si ustedes quieren, o las vayan ahí apuntando en su mente, para que después las comentemos. Qué bueno que las comentemos y que a mí nunca me gusta hablar todo el estudio, sino que lo comentemos y que también digan si están de acuerdo o no, que muy bien, porque uno tiene una apreciación de algunas cosas y otros de otra manera. Entonces, Dios busca adoradores y la manera en que lo encuentra, en que los encuentra son diferentes maneras en que Dios encuentra estos adoradores. Y son adoradores que existen. Sí, hay que darlos a que conozcan el verdadero camino, porque ellos son adoradores, ¿ya? Y lo interesante es que son adoradores en su corazón. Y esos adoradores están en todos lados. Pueden estar en mi casa, ¿no es cierto? Pueden estar dentro de mi familia, dentro de mis amigos, dentro de la gente que yo conozco en el trabajo. Puede que existan este tipo de adoradores, que aún no han conocido la verdad. Y ahí está la controversia, digamos, ahí está el problema. Algunos piensan que para ser adorador hay que tener la verdad, y otros no.
no sé, que para ser adorador no es necesario tener la verdad, sino que yo adoro a Dios, pero estoy equivocado, establecer una comunión con Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy con respecto a este texto del Evangelio de Juan, donde Jesús habla con la mujer samaritana. Y vamos a ver el texto ahí, ya lo estoy mostrando, espero que se vea, para los que no tienen ahí, para los que lo pueden ver. Más la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. O sea, el Padre dice que busca que le adoren. Hermanito, ¿Ya? discúlpeme. Póngale presentación de Sí. PowerPoint. Póngale en presentación de Ah, ya, PowerPoint porque no corre. no corre. Es que la Presentación. puse en presentación Ahí sí, y no, ahí sí, ahí sí. Tienes que ahí ir sí, eso. Ir marcando con su flecha cada diapositiva que va colocando. Ahí sí se ve. Juan ya, 4:23. sí. Que he ido marcando y se ve otra cosa, ese es el problema. Bueno, eh, voy a pasar a la otra, a ver si se ve. Ahí, pasé a otra. ¿Se puede ver esa? Interpretaciones del texto. Sigue siendo la misma, Juan 4:23, más ahora viene y ahora es cuando Ah, ya. No sé qué pasa en realidad. A ver, déjeme, ahí ya pasó a déjeme, otra. déjeme parar el stop. Que quiero que lo puedan ver. Ah, espérenme un cachito. Espérenme un momentico, como dicen. Ya. Eso. Dele abajo donde dice presentación en PowerPoint y ahí se agranda la imagen. Sí, sí, lo he hecho todo, pero que este computador nuevo, no sé, algo me pasó. Tengo que solucionar. Bueno, entonces vaya pasando diapositiva, le va dando clic en la diapositiva que va pasando. Ahí está, ahí dice guiados por el Espíritu y la verdad. Ya, Muy bien, continúe. bien. Mejor voy a ir pasándolo de una vez. Entonces, de lo que uno pueda creer de este texto, ¿no? O cómo interpretarlo, hay diferentes opciones, aunque siempre hay una, ¿no? Que es la más cercana y que la que deberíamos tener. Pero de la manera que hemos aprendido, de la manera que nosotros lo vemos, ¿no es cierto? Eh, y que algunas personas también han dicho, ¿no es cierto? Y que hemos creído hace mucho tiempo. Entonces, cuando se habla de adoración en espíritu y en verdad, algunos dicen, ¿no? Que quiere decir guiados por el Espíritu Santo y guiados por la verdad. En otra ocasión también se ha escuchado decir en forma racional, ¿ya? O de acuerdo a la verdad, también. Y la última, que es la que yo quiero ver, también, no, perdón, no es la que quiero ver, sino que esta es otra opción, después le voy a mostrar la otra, espiritualmente, o sea, y de acuerdo a la palabra de Dios. O sea, eso es adoración en espíritu y verdad. Eso es lo que esas son las opciones que tenemos de lo que hemos aprendido o de lo que hemos leído y uno cree que es así, ¿ya? Pero yo me voy a dedicar a otra versión o a otra interpretación de lo que es este texto y otra manera de ver. Y que tiene que ver con, les dije, la versión de la Biblia PDA. Perdón, PDT, perdón. ¿Se ve ahí? PDT. Dele clic en la sexta positiva. Dele clic en la sexta. PDT. Dale clic a la sexta diapositiva. Eso ahí, eso ahí. Vaya dándole eso, ahí está bien. Ya. Esta versión dice de esta manera.
llegará el momento para adorar a Dios de una forma diferente. Y ese momento ya ha llegado. Recordemos que cuando llega Jesús, ¿no? Él enseña la verdadera forma de adorar. Le enseña a los fariseos, ¿no es cierto?, muchas cosas de las cuales están equivocados. Y no es que haya una manera nueva, sino que Dios siempre ha querido este tipo de adoradores. Lo que pasa, ¿no es cierto?, que los judíos con su parte religiosa, ¿ya? Enseñaron mal a cómo se aplica la ley, ¿ya? Enseñaron mal a cómo ser un hijo de Dios, lo hicieron en forma religiosa. Pero Jesús les dice ahí ahora, ¿no es cierto?, que ha llegado la manera, ¿ya? De una forma diferente, y no es que Dios haya cambiado, lo que pasa es que los hombres lo estaban haciendo de una manera diferente. Entonces dice, los que en realidad adoran a Dios, lo hacen espiritual y verdaderamente. Que ahí nos cambia la idea, porque cuando uno dice en verdaderamente, uno dice de acuerdo a la verdad, o de acuerdo, ¿no es cierto?, a la doctrina. Pero acá dice verdaderamente. Dios está buscando gente que lo adoran así. Entonces aquí me cambia ya el significado de varias cosas, y que es lo que vamos a ver ahora. Pero vamos a ver el contexto primero de todo esto para ver por qué, eh, por qué esta versión lo dice así y por qué a mí me parece interesante, ¿no es cierto?, esta opción, que los que verdaderamente adoran a Dios lo tienen que hacer en forma espiritual y verdaderamente. Así que vamos a avanzar a la otra parte. Voy a salir. ¿Qué significa esto, ya? ¿Qué significa? Vamos a desmenuzar aquí este texto un poquito con algunas palabras griegas para entenderlo. La palabra espíritu acá, ya, y en todos los lugares, digamos, es la palabra neuma, sabemos. ¿Ya? Que quiere decir aliento, viento, ¿no es cierto? Algo que no se ve, algo, ¿no es cierto?, que es invisible, inmaterial. O sea, de eso nos dice, ¿no es cierto?, en cuanto a la palabra que sale ahí. De todas maneras, cuando uno hace un exégesis acerca de una palabra, no se tiene que quedar solamente con la definición de la palabra, sino que tiene que ver los contextos y tiene que ver también otras cosas que tienen que ver con la palabra, ¿no es cierto?, que también tiene que ver con la etimología de la palabra, aparte del exégesis. La etimología, ¿no es cierto?, es qué quiere decir esa palabra, de dónde salió, eh, qué, qué era para los griegos esa palabra, para los hebreos, etcétera, etcétera. Pero yo no voy a hacer eso, sino que voy a hablar un poquito más acotado, ¿ya? Bueno, como sabemos, la palabra espíritu es la palabra neuma, pues de ahí viene neumático, ¿no? La palabra neumático que viene de, ¿no es cierto?, de inflar, también de echarle aire, viento, aire. Bueno, los adoradores verdaderos, ¿ya? Lo van a hacer en espíritu y en verdad. O sea, si interpretáramos esto así literalmente, sería en forma invisible, ¿no? En forma semejanza de viento, pero no es así. Sino que yo le decía recién acerca de esa versión que dice en forma espiritual, ¿ya? Y en verdad. Ahí se nos arma un problema porque los traductores colocaron aquí en verdad y no debería decir en verdad, ¿ya? Debería decir verdaderamente en realidad. Donde sale la palabra aletheia, ¿ya? Y la palabra aletheia objetivamente significa en realidad que se encuentra en la base de la apariencia, la esencia manifiesta y veraz de algo. Acá nos habla de la verdad, este versículo, perdón, esta palabra verdad, no se habla de verdad de doctrina, acá no sale la palabra doctrina ni la palabra fe, ya sale la palabra aletheia, que quiere decir, ¿ya?, la esencia manifiesta y veraz de algo, o sea, verdaderamente, por eso la otra versión dice verdaderamente. Yo quiero que se den cuenta acá de eso. ¿Por qué? Porque la palabra verdad ya está mal puesta en realidad para mí personalmente, no sé, para ustedes, esto es algo mío personal, ojo, ¿ya? Que debiera decir realmente verdaderamente, ¿ya? Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. O sea,
espiritualmente y verdaderamente. Así que eso vamos a ver, a avanzar aquí. ¿Por qué dice eso? Pero vamos a ver el contexto de todo esto, ¿ya? Y me voy a ir aquí a algunas interrogantes en cuanto a esta conversación que Jesús tiene con la mujer samaritana. ¿Ya? Hay varias interrogantes interesantes en cuanto, yo no sé si a veces ustedes se hacen estas interrogantes, yo soy muy reflexivo en realidad en mi temperamento y entonces siempre me hago preguntas, soy preguntón en realidad, ¿ya? Y hay otras personas que son así, son de otro tipo. Pero yo me hago preguntas y una de las preguntas que me hago acá es, perdón, me fui ahí. Algunas interrogantes, ¿se ve algunas interrogantes? Bueno, no importa. Algunas interrogantes. La primera interrogante que nos podemos Hermanito, hacer, la anterior, coloca la anterior, la 8. la 8, ya. Ahí estoy en la 8. Ese, Algunas interrogantes. ese. Sabe que me voy a quedar ahí sin ver presentación, así que mejor para no tener problemas. Y voy a colocar una vista completa aquí, vista de lectura. Ya, menos problemas. Menos problemas. Después voy a solucionar esto, porque ya. Ahí se puede ver algunas interrogantes, entonces, dígame nomás si no se ve, así vuelvo atrás. ¿Por qué Jesús? Ya. ¿Por qué? Esta es una verdad. A ver, yo no sé qué opinan ustedes, díganme sí o no nomás, interrúmpame. Esta es una de las verdades más fundamentales y más importantes en el Nuevo Testamento, que encuentro yo, que Jesús declara a una mujer pecadora y de Samaria. O sea, es súper raro esto. Es súper... imagínense que esta verdad tan fundamental, Jesús, ¿no es cierto?, iba a camino a Galilea y le declara esta verdad tan trascendental y a una mujer, ¿ya? Miren la importancia de la mujer. O sea, esta es la mujer, si uno, si uno lo piensa, esta es una de las mujeres más importantes, porque a esta mujer Jesús le declara una verdad que no se le había declarado ni siquiera. Ni siquiera a sus discípulos le había declarado esto y no se lo declara a ellos. Se lo declara en secreto a esta mujer, porque los discípulos andaban de compras, recuerden. Entonces, para mí, esta pregunta, ¿no es cierto?, muy importante, este interrogante, ¿por qué Jesús le declara esta verdad tan trascendental a esta mujer? Eso puede quedar también después para la discusión ahí, después del estudio, si quieren. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esta mujer y por qué esta verdad tan trascendental se la declara a ella? Que le dice que los verdaderos adoradores adorarán espiritual y verdaderamente. Otra interrogante que uno se puede hacer, ¿por qué, no es cierto?, a los samaritanos? Porque ¿cuál era la característica de los samaritanos en lo religioso? ¿Cómo adoraban ellos? ¿Eran adoradores verdaderos? Esa es la pregunta que nos vamos a responder después que veamos unos textos. Pareciera ser que los judíos eran adoradores verdaderos, pero no lo eran realmente. No, hemos leído, ¿no es cierto?, que los judíos tenían muchos problemas, pero verdaderamente no eran adoradores, ¿no es cierto?, no eran adoradores sinceros, no eran adoradores tampoco espirituales. Pero va a los samaritanos, donde ellos los reciben, donde ellos, ¿no es cierto?, lo acogen y le piden que se quede unos días, y Jesús accede, aunque todavía no les tocaba, ¿no es cierto?, su tiempo. Bueno, y la última, ¿cuál fue el resultado de esta conversación, perdón, con esta mujer? ¿Cuál fue el resultado? ¿Ya? Un gran resultado, obviamente, que también podemos comentar con el resultado de esta conversación a esta mujer, ¿no es cierto?, tan, una mujer tan simple,
una mujer tan sin importancia para el pueblo, para lo religioso. Es una mujer, ¿no es cierto?, tan sin importancia y a la cual se le da un tesoro tan grande que se le declara la verdad que va a regir, ¿cierto? Que va a regir para siempre. Bueno, sigamos. Algo de contexto entonces. Vamos a leer en Marcos 7:6. Marcos 7:6, ¿ya? ¿Qué dice? Y le respondió diciendo, bien profetizó Isaías acerca de vosotros, hipócritas. Como está escrito, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Una de las cosas interesantes que hay que tomar en cuenta, y tomando en cuenta que por qué Jesús le dice esta verdad a esta mujer, es que los judíos, ¿no?, los que tenían el poder de la religión, ¿no es cierto?, el poder enseñar ya las verdades, no lo hacían, sino que dice, este pueblo me honra solo de labios, su corazón está lejos de mí. O sea, no lo estaban honrando o adorando. Recordemos que la palabra honrar también tiene que ver con adorar. No lo estaban adorando de corazón, lo estaban adorando solamente de labios. O sea, no lo estaban adorando verdaderamente. Porque eso quiere decir verdaderamente en realidad, en forma sincera y de corazón, que es uno de los requisitos que Dios quiere para el adorador, que el adorador lo adore verdaderamente, o sea, de corazón, no solamente de labios. Y en Jeremías 3:10, ¿ya? Jeremías 3:10, con todo esto, dice, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice el Señor. O sea, el adorar, el honrar de labios a Dios es honrarlo fingidamente. Y eso quiere decir que no se honra de corazón. O sea, por lo que realmente hay que adorar a Dios, por lo que verdaderamente hay que adorar, no con intereses más allá, ¿no? No somos cristianos, no nos acercamos a Dios con algún interés material, un interés, porque yo quiero que me vaya bien, porque yo quiero que me vaya bien en los estudios y por eso ahora me acerco a Dios, porque yo quiero que me vaya bien con mi familia. El verdadero interés, ¿no es cierto?, de adorar a Dios es porque Él es el creador de los cielos y la tierra, porque Él es el que tiene la salvación y porque Él se merece toda honra. Entonces, el pueblo de Israel no estaba adorando a Dios, ¿no es cierto?, de la manera que corresponde, sino que fingidamente, dice. En Jeremías 29:13 después dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Mire qué interesante porque acá Jeremías primero dice, ¿no es cierto?, en el capítulo 3, que Judá lo adoraba en forma fingida. Jesús lo dijo después, pero después en Jeremías dice, me buscaréis y me hallaréis. Esa es la manera de hallar a Dios. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y de todo vuestro corazón quiere decir realmente con sinceridad, no en forma fingida, verdaderamente. O sea, buscar a Dios de verdad, con todo el corazón. Entonces, eso nos da un contexto, ¿no es cierto? Y ya ustedes conocen otros textos más, ¿no es cierto?, con referente a esto, con respecto a lo que el pueblo de Israel, cómo se comportaba, ¿no es cierto?, en cuanto a la adoración, que era un pueblo que lo estaba haciendo de forma fingida, en forma general, ¿no? Porque habían algunos por ahí que no, pero sí lo estaban haciendo, ¿no es cierto?, de la boca hacia afuera, y no de todo corazón. Pero Jeremías dice ya, ¿no es cierto?, que más adelante lo buscarán y lo hallarán, porque lo harán de todo vuestro corazón. Y tiene que ver con lo que dice Jesús a esta mujer samaritana, que el Padre está buscando estos adoradores. Busca adoradores que lo adoren verdaderamente. Bien, les quiero mostrar
un trozo de un comentario, te lo traje aquí, de lo que dice Edersheim acerca de este comentario, ya de este texto, de esta parte, simplemente. Y hasta lo corté ahí, lo subrayé yo porque lo tenía subrayado. Lo que dijo nuestro Señor a la samaritana, dice, no se refiere a su enseñanza, o sea, a la doctrina, ni al Espíritu Santo, o sea, en espíritu y en verdad. Se está refiriendo a eso. No se refiere que cuando dice en verdad al Espíritu Santo. ¿Ya? O sea, perdón, en espíritu no se refiere al Espíritu Santo, ni a la verdad, ¿no es cierto? No se refiere a su enseñanza, ni aún a la fe. No se refiere tampoco a la fe, sino al don de una nueva vida espiritual en él, una nueva espiritual, o sea, espiritualmente, de la cual la fe es el resultado. Por eso hay personas que uno conversa con ella y dice, esta persona se podría acercar a Dios. Entonces uno le enseña y automáticamente, ¿no es cierto?, ellos creen. No hay que estar ahí todos los días enseñándole un año, pasan, ¿no es cierto?, los meses, y la persona como que sí, como que no. Porque cuando una persona es un adorador con estas características espiritual y con corazón verdadero, entonces cuando uno le muestra la palabra de Dios, ellos, ¿no es cierto?, inmediatamente acceden, ¿no es cierto?, a obedecer a Dios. Como pasó, ¿no es cierto?, con el centurión, como pasó, ¿no es cierto?, eh, como pasó también con algunos discípulos, ¿no es cierto?, que vemos en los hechos, que estaban equivocados en su fe, pero sí querían adorar a Dios y lo adoraban realmente de corazón, aunque estaban equivocados. Bien. ¿Había un cambio en lo requerido por Dios realmente? ¿Dios estaba pidiendo algo diferente? ¿Dios pedía que antes le adoraban de otra manera? Esa es una gran interrogante, ¿no es cierto?, que nos podemos hacer, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento había una ley diferente simplemente, que cumplir leyes, ¿no es cierto?, leyes civiles y leyes religiosas, habían, que no son las mismas leyes religiosas de ahora. Y algunas leyes civiles sí pueden ser iguales, ¿no? Y morales. Pero había un cambio de cómo Dios pedía las cosas, porque Dios reclamaba, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel que lo estaban adorando de los labios hacia afuera. Y ese, ¿no es cierto?, era lo que Dios reclamaba. Bueno, eso es para reflexionar. Primero, ¿cuál es la diferencia? Recordemos que Dios le dice a esta mujer que ya la adoración no iba a ser en una ciudad especial o en un monte. O sea, la ciudad especial, ¿no es cierto?, en Jerusalén, ni en el monte especial venía, ¿no es cierto?, de ahí dice la adoración viene de los judíos, que no iba a ser en Samaria, como ellos pensaban, los samaritanos, ni en el monte Gerizim, ¿no es cierto?, que era donde tenían el lugar de adoración, ya no iba a ser ahí. Ya no iba a haber un lugar especial para adorar. Aunque la gente ahora, y muchos de nosotros también a veces, ¿no es cierto?, caemos en eso, y lo pensamos, ¿no es cierto?, creemos que es un lugar especial para ir a adorar a Dios. Mucha gente piensa eso y peregrina, ¿no es cierto?, ahí a Jerusalén, hasta el Monte de los Olivos incluso van y se casan allá porque creen que su casamiento va a ser mejor allá, pensando que va a ser un lugar especial. Y eso ya se acabó. O sea, hay un cambio, ¿no es cierto?, que ya no es algo material, ¿no es cierto?, no es un lugar, porque la adoración a Dios ahora va a estar, el templo de Dios, en nuestros corazones. Ya no más un lugar físico para adorar a Dios, o sea, no hay que ir allá, sino que, como dije recién, el lugar está, ¿no es cierto?, en nuestro corazón y nosotros formamos, ¿no es cierto?, ese templo y además lo formamos con la iglesia. Como dice en 1 Corintios también, ¿no es cierto?, acerca del templo de Dios. Tampoco ya una vestimenta especial.
Y esto es interesante porque para adorar a Dios, recordemos que los sacerdotes debían usar una vestimenta especial. Debían, ¿no es cierto?, hacer cierta ritualidad especial con la vestimenta. Ahora, eso ya no existe. Un ritual especial, ¿no es cierto?, de cómo tomar de cómo tomar ciertos elementos, de cómo dirigirlos a Dios, ¿no? Esos son rituales. Nosotros no tenemos rituales especiales, ¿ya? No una adoración basada en tradiciones y elementos externos. Y ojo, porque a veces podemos caer en eso. Yo me acuerdo antiguamente, cuando llegué a la iglesia, había muchas tradiciones de hermanos, en donde algunos decían, no, no podemos, ya no podemos cambiar la cena, ¿no es cierto?, al principio, porque nosotros la hacemos después de la predicación, y entonces cuando uno la cambiaba, quería hacerla antes, alguien se molestaba porque era una tradición. No, porque ya no hay tradiciones, no es una adoración basada en tradiciones o elementos externos, donde, donde los vasos que uno usa, ¿no? Donde la bandeja del pan que uno usa no es una bandeja especial, no es una bandeja santificada, ¿no es cierto? Porque no son elementos, ¿no es cierto?, que tengan que ver con la adoración, sino que son una ayuda a la adoración a Dios. Son una ayuda, ¿no es cierto?, a los elementos, simplemente. Entonces, son cosas que a veces nosotros podríamos caer, ¿no?, en tradiciones y elementos externos, de lo cual ya no forman parte, porque la adoración a Dios ahora es espiritual. Y eso es lo que quiere decir el Señor también, que la adoración, que la adoración de ahora en adelante hacia Él va a ser espiritual y verdadera, o sea, a tradiciones que no se basan, ¿no es cierto?, en que en ciertos lugares físicos. Algunos, ¿no es cierto?, a veces nos hemos visto, lo digo, que yo a veces caí en eso también, en que el lugar, digamos, donde nos reunimos, ¿ya? Podría uno tomarlo como un lugar santificado o como un lugar que donde no se, como, ¿no es cierto?, como una iglesia católica, donde no se pueden hacer muchas cosas, donde no se puede gritar mucho, donde el lugar, ¿no es cierto?, es lo más importante, siendo que lo más importante es, ¿no es cierto?, somos nosotros, es cómo estemos por dentro, cómo esté nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la adoración, porque los adoradores que Dios quiere son espirituales y sinceros, verdaderos, que realmente quieren acercarse, dispuesto para hacer su voluntad. Porque eso es lo que quiere decir un corazón sincero, un corazón verdadero, dispuesto a hacer la voluntad de Dios, donde quiera que se encuentre. O sea, son dos elementos tan fuertes, ya, que al tenerlos, yo voy a querer hacer la voluntad de Dios cuando me la muestre. Por eso les comentaba diciendo que hay personas que son adoradores espirituales y ¿ya?, que todavía no es la verdad, porque cuando lo ven con ellos, y porque son espirituales, son personas que piensan espiritualmente. Bien, Mateo 6:1, para recordar, en adelante, ya, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra no tendréis recompensa de vuestro Padre, tocar trompeta delante de ti. Eso me da cuenta de alguien que no está siendo un adorador verdadero, ¿ya? Está tocando trompeta, está mostrándose, ¿ya?, que es una persona generosa, está mostrando que es una persona, ¿cierto?, que hace cosas espirituales. Yo hago muchas cosas, es lo que es, ¿no es cierto?, un adorador que no es verdadero. Como hacen los hipócritas
hacer la sinagoga y en las calles, para ser alabados de los hombres. De cierto digo que ya tienen su hay que y vamos a tomar esto también cuando tú des limosna, o cuando tú des ofrenda, o cuando tú hagas algo por Dios, cuando tú hagas, ¿no es cierto?, alguna acción por, por el Señor, ¿no es cierto?, cuando prediques el Evangelio, cuando vayas a enseñar a otros hermanos, etcétera, etcétera, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Porque en muchas ocasiones algunos publican todo lo que hacen para ser vistos de los demás. Y ahora, ¿no es cierto?, que se puede publicar todo, ¿ya? Y lo que yo hago ante Dios, lo que yo, ¿no es cierto?, colaboro para Dios, lo que yo, ¿no es cierto?, evangelizo o enseño, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. O sea, el Señor lo sabe. Lo que nos interesa, ¿no es cierto?, es enseñar a la gente y que la gente pueda crecer espiritualmente y que la gente pueda conocer al Señor simplemente. Para esto, tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios sabe en secreto lo que hacemos. Dios sabe en secreto lo que yo estoy haciendo en la predicación del Evangelio y lo que estoy haciendo en la colaboración con los hermanos que necesitan ser edificados. Por eso dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en la sinagoga y que los vean, ¿no? Que todos los vean. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, puerta cerrada. Bueno, y el 7 dice, y orando no se ya, eso es otra cosa. Bueno, una oración verde, que ya, ¿no es cierto?, uno lo está haciendo para ser visto, para ser recompensado por los hombres. Ese es un ejemplo de eso, ¿ya? Bien. Perdón. Vamos a llegar hasta ahí nomás. Quería llegar nomás hasta ese texto porque lo demás se me alarga. Bien, espero que hayamos quedado edificados y que lo que dice la versión PDT, ¿no es cierto?, que dice verdaderamente y espiritualmente, ¿ya?, se puede entender con el contexto que hemos hablado acerca de que Dios está hablando de los corazones, que está hablando de que quiere que seamos, ¿no es cierto?, sinceros y que tengamos una adoración espiritual realmente, ¿ya?, no basado en cosas externas. Y que lo que habla, ¿no es cierto?, nuestro Señor Jesús siempre en lo que estamos hablando aquí en Mateo 6, es hacer las cosas, ¿no es cierto?, en secreta, hacer las cosas, ¿no es cierto?, para